Los criterios para desarrollar viviendas para sectores populares deberían ser tres. El primero debería ser considerar que la vivienda sea mínima para que sea accesible, para que sea asequible, pero que tenga la condición de la posibilidad de un completamiento vía crecimiento modular, es decir, que tenga algún área que sea semicubierta, descubierta, o si es en un lote que esté verdaderamente desarrollada la ocupación faltante para que en un futuro el desarrollo familiar se vaya completando. El segundo criterio que para mí habría que tener en cuenta, básicamente son las costumbres, los hábitos de los sectores populares, porque muchas veces no se toma en cuenta que la arquitectura es hacer recintos para los ritos. Entonces lo que termina pasando es que los proyectistas que no pertenecen a los sectores populares terminan aplicando categorías, motivos espaciales y referencias de sus propias vidas en viviendas que después no tienen ese destino. Como por ejemplo poner la barra desayunadora porque a uno le parece que en su vida es un motivo espacial que aporta y resulta que quizá en los sectores populares es verdaderamente un capricho que resta lugar para poner una mesa grande donde juntarse todos alrededor. Y por último, me parece muy importante, por una cuestión de cuidado y de responsabilidad energética, dado que los recursos no sobran y que además es muy costoso el mantenimiento térmico en relación a los servicios, que la construcción misma considere la orientación, la implantación y los vanos de manera favorable al confort térmico para no terminar haciendo o ventanales mal orientados que terminan siendo una fuente de frío o de condensación, o por ejemplo terminar orientando mal con respecto al asoleamiento, lo cual genera un desequilibrio térmico enorme que se podría evitar pensando bien el proyecto de entrada. Esta respuesta yo tendría que hacer un poco de historiografía, porque en realidad hubo una época en la Argentina donde los sectores populares verdaderamente recibían otra calidad habitacional, y ese momento fue el Plan Nacional de Casas Baratas, un proyecto impulsado por el diputado Juan Caferata, que pretendía, o sea, era una propuesta bastante integral porque pretendía desarrollar diferentes áreas de la ciudad de Buenos Aires, que en realidad la ciudad de Buenos Aires se terminaba en las cabeceras ferroviarias de Once, Retiro y Constitución, y alén de esas cabeceras estaba el pueblo de Flores, por ejemplo, o el pueblo de Belgrano, al que se iba, digamos, en tranvía o en carreta o en no sé qué, y la propuesta era desarrollar para los empleados calificados de las empresas nacionales, a partir de una libreta de ahorro postal, pagar un crédito a 30 años por una vivienda que verdaderamente permitiera el acceso a la tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque de esa manera se desarrollaba ciudad. Entonces, ese planteo generó un concurso de ideas y anteproyectos que ganaron unos especialistas en el desarrollo urbano de pequeños lotes, que eran holandeses, por supuesto, quién si no, para desarrollar vivienda en pequeños lotes. Y estos holandeses tuvieron un planteo verdaderamente genial, que es el que yo conozco porque en la empresa que yo conduzco, que se llama Remodela tu Casa, hemos remodelado 34 viviendas en los 5 barrios que desarrolló Juan Caferata, que la gente conoce como vivienda exmunicipal, que básicamente eran unos terrenos de 8,66 por 8,66. Un cuadrado muy pequeño, pero de lote propio, que tenía la cualidad, obviamente está hecha con paredes de 45 y 30, pero tenía la cualidad de tener 2 grandes módulos
digamos, con un eje central en el medio de los 866, que hacia la derecha generaba un gran, digamos, dos grandes recintos de 360 por 360, que eran dormitorios o el comedor o la función que quisieran darle, y de la otra mitad del lote, dos pequeñas construcciones que eran el baño y la cocina y la escalera que llevaba a la planta alta. Y en la planta alta, otra vez, a partir del eje central, dos dormitorios de 360 por 360 a la derecha y a la izquierda, techando la cocina y el baño, un pequeño cuarto de costura. Esa cosa que parece tan obvia tenía un par de genialidades impresionantes, como por ejemplo que 100 años después, porque estamos ya en 99 años después, se siguen remodelando y tienen un chasis que se banca cualquier cosa. ¿Por qué? Porque está bien planteado principalmente la circulación que tiene la puerta en el medio entre la zona de servicio y la zona principal, con un eje de circulación que termina en la escalera. Entonces, a la derecha y a la izquierda uno puede hacer lo que quiera y la casa siempre se lo banca. Y además, por último, las casas se agrupaban de a 4 porque todas tenían un pequeño patio de 2x4, pero juntas generaban patios mancomunados de 4x8. Y como tenían pasillos laterales que iban desde la vereda hasta el fondo del 866, esos pasillos se llenaban de sol y los patios, como el sol va del este al oeste, los patios siempre tenían sol. Verdaderamente una genialidad que pude comprobar las 34 veces que remodelé estas casas en los últimos 15 años. Lo primero que les diría es que sería importante contar con una opinión profesional. ¿Por qué? Porque los talleres y las actividades productivas obviamente generan residuos. Y si además, bueno, uno, digamos, desarrolla sus actividades familiares también, hay que tener mucho cuidado con muchas cosas que generan, digamos, que largan sustancias al aire, como, no sé, depende del taller que uno desarrolle, pero alcohol, amoníaco, ácidos, o dependiendo de qué trabajo estemos realizando, hay que garantizar unos niveles de ventilación muy buenos, solventes, pinturas. Entonces, no hay que subestimar la contaminación ambiental que genere el trabajo de taller. Por ejemplo, también cantidad de polvo, limadura de hierro. Me parece que la convivencia de el trabajo con el hábitat, primero hay que tratar de sectorizarlo de una manera donde ambos no se contaminen, ¿no? El acceso de los niños, que esté bien delimitado, y después las condiciones atmosféricas, que no se generen riesgos innecesarios por subestimar la ventilación o el encierro o, bueno, o el manejo de gas. No sé, estoy pensando en soldaduras. Bueno, no sé, la verdad que un taller constituye una fuente de peligros que no se deben subestimar, y eso me parece lo más determinante al momento del reciclaje, y también pensar muy bien los materiales para que sean lo menos combustibles posible, para que, tengan una cierta resistencia a lo que sería la carga de trabajo, a la posibilidad de incendio. O sea, la verdad que haría mucha falta que existan, digamos, consultas profesionales, aunque sea para orientar en estas cuestiones de seguridad e higiene en relación entre el lugar de trabajo y la vivienda.